Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes sobre este tema. Yo quisiera, y me parece muy bien el final de Verónica, porque yo creo que yo quería comenzar planteando una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos de la utopía realidad? ¿Cierto? El gas creo que sigue siendo una especie de utopía en la cual discutimos, y se habla mucho de las posibilidades, se habla mucho de las condiciones, se habla mucho de lo que se puede hacer, pero creo que como Estado no tenemos una definición clara qué cosa es lo que se va a suceder y cómo es que vamos a actuar. Creo que todo lo que se ha mencionado a lo largo de las intervenciones anteriores nos muestra pues más bien una ausencia de Estado, y porque lo referimos a que el ministro fulano, a que la persona sultana nos ofrecieron, pero como Estado, como política de Estado, no tenemos una propuesta. En el sur tenemos propuestas de los presidentes regionales y cada uno tiene un interés, que se coloque aquí, que se coloque allá, que tengamos este sitio así o este otro sitio allá. Eso no nos ayuda a algo que nosotros debiéramos tener claramente definido en términos de la racionalidad o del uso de los recursos naturales en su conjunto. Y las políticas que tenemos son muy erráticas, porque en el fondo obedecen a la percepción de los individuos y no a la forma que decidimos como Estado desarrollar nuestras condiciones. Y entonces, creo que ahí tenemos algunas dificultades en términos de poder juntar criterios, y en el caso particular del sur, para tener un plan macrorregional de desarrollo energético que nos permita decir, bueno, qué cosas vamos a hacer. Y no solamente es cómo entramos en competencia para ver qué lugares vamos a favorecer o qué lugares no vamos a favorecer, sino cómo vamos a hacer que este recurso tan importante permita ir construyendo algo que dé soporte a lo que se ha venido discutiendo. Es decir, cómo hacemos que esta iniciativa genere condiciones para el desarrollo de toda la macrorregión y no genere mecanismos de mayor exclusión, porque podemos terminar teniendo un excelente complejo petroquímico entre Moquegua y Arequipa, y el resto de la macrorregión sur sigue siendo tan aislada y tan abandonada como los demás. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Si bien los beneficios del gas han tenido, de alguna manera, un resultado importante en el desarrollo energético de Lima, o de la capital, ¿no es cierto? Pero también ha tenido otros beneficios en términos del desarrollo del Cano, ¿no es cierto? Y ahí es un tema que hay que comenzar a pensar cómo eso beneficia al resto de la población de la macrorregión. Entonces, creo que estamos ganados por una visión que es la visión empresarial, pero la visión empresarial de quienes han hecho las inversiones para sacar el gas, como lo han dicho, el gas nuestro, pero básicamente con la idea de exportarlo, con la idea de llevarlo al mercado, a cualquier otro mercado, ¿no? Pero para no favorecer una matriz de desarrollo energético en el país, o para favorecer un uso dentro del país para generar condiciones de desarrollo industrial. Y en ese sentido, creo que gran parte de las maniobras que se han tenido han sido precisamente para eso, un poco para marear la paloma, para decir, bueno, sigamos exportando, ¿no? O sea, las grandes empresas lo que buscan es llevárselo en el mercado internacional, porque saben que nuestro mercado para el gas esto es muy limitado. Y creo que no se trata de que vamos a estar quemando gas para generar energía en un país que tiene recursos energéticos que pueden ser importantes y que permitirían abastecer las necesidades y las demandas nacionales. El otro tema que dentro de esto es que estamos viendo que los actores principales sobre estos temas quizás pues recién están comenzando a levantar un poco el debate sobre el tema del gas, pero este tema viene ya desde hace muchos años, ¿no? Y no hemos logrado o no hemos consolidado algunas propuestas, ni siquiera en las discusiones de las elecciones a nivel nacional o regionales, este tema se nota o se discute. Revisando los planes regionales de desarrollo de la macrorregión sur, el gasoducto no aparece, ¿cierto? Tenemos una mirada muy hacia adentro, y la mirada de lo que podríamos decir, estos elementos que hacen la macrorregión, la construcción de macrorregión y que permiten darnos una salida importante, nada. La interoceánica ya está terminada. ¿Qué tanto está siendo incorporada dentro de los procesos de mirada del desarrollo regional? No existe. La necesidad de contar con cierta infraestructura que permita articular la macrorregión para poder construir, no está.
Entonces, nuestros actores están viendo lo pequeño probablemente, con discursos que pueden ser muy generales sobre el tema, sí, necesitamos el gas, que venga el gas y ya definirán dónde se van a colocar, que son una inversión de 10.000 millones de dólares, son 15 o 15.000 millones de dólares, son 20 empresas, etcétera, etcétera. Y creo que de alguna manera también hemos ido pues creyendo el cuento de que ya viene y preparémonos, ¿no es cierto? Entonces de ahí no ha pasado mucho más. Y esto ha sido tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no es cierto? Los sectores empresariales no han estado muy, digamos, activos en un sentido de buscar condiciones de coordinación y cooperación para promover el uso y el desarrollo de esta propuesta, exigiéndole al Estado que cumpla con lo que corresponde, pero también cómo es que podemos promover que poco a poco y progresivamente se vaya generando una capacidad de demanda para utilizar este gas, ¿no? Sino solamente pensando en las 4 o 5 empresas que hay en el sur del país que podrían demandar una cantidad importante de gas, y sino también cómo hacer para que estos se vayan articulando de otra manera. En segundo lugar, creo que hay un tema que es importante. Sí creo que hay una cierta lógica en la acción del Estado, pero es una lógica que es muy centralista. Cuando se comienza a determinar dónde pueden ser las zonas de ubicación de polos petroquímicas o dónde se puede ubicar la petroquímica, se hizo una evaluación de los lugares, se presentaron más o menos como 7, 8 lugares en los cuales se podía hacer la evaluación, ¿no? Entre ellos estaba Hilo, estaba Matelani, estaba Pisco, estaba Marcona, estaba el Callao, etc. El resultado de aplicación de la matriz hacía que los 3 primeros lugares en la evaluación fuesen Pisco, Callao y creo que hasta Marcona, ¿no? Entonces cuando se veía qué pasaba con Hilo, con Matarani y en el norte, le pedían pues una serie de condiciones que no las tenía porque el tipo de utilización de esos puertos no es necesariamente de contenedores. Lo señalo porque en el caso de Arequipa pusieron que al año movían 5 contenedores en Matarani. O sea, uno termina riéndose como lo han hecho ustedes. Y es que, claro, el Ministerio de Energía y Minas había definido pues que no se hagan lejos de esta zona y por lo tanto negaba las posibilidades. Cuando se hicieron las discusiones, se le pidió al ministro que se haga una rectificación, dijo, pues sí, pues han sido unos técnicos en una empresa que hemos contratado y nos ha dicho esto. Por lo tanto, entonces, ese no es una explicación pues, que tenga que ver con una política nacional, pero sí con una condición que creo que es clara, ¿no es cierto? Creo que hay que recentralizar muchas cosas y en parte el tema del gas también es ese, ¿no? ¿Cómo van a fortalecer este proceso de recentralización? ¿Es importante el gas? Sí es importante el gas, pero no solamente para quemarlo, ¿no es cierto?, sino para fortalecer algo que nos parece que es importante en el sur. ¿Cómo fortalecemos competitividad empresarial y con competitividad para el desarrollo industrial, agroindustrial? Y esto no solamente es tener pues petroquímica, no solamente es tener una línea de gas hacia la costa, sino cómo hacemos para que las zonas altoandinas y las zonas que tienen que ver con el desarrollo de la selva, tomando las condiciones medioambientales muy en serio, podemos generar entonces beneficios para ello. Y creo que ese tema de competitividad es un tema fundamental, en términos de precios, por el uso de los recursos, y lo que nos permite entonces un tema que es, creo, también concomitante con este proceso de desarrollo. Gran parte de los departamentos o regiones, si quieren llamarlas así, en el sur, tienen estructuras productivas muy concentradas en la agricultura. Entonces, ¿cómo hacemos para diversificar esas estructuras productivas si es que el gas no se convierte en un instrumento para eso? No solamente en términos de industria, en términos de servicios y condiciones para el desarrollo. Entonces, eso supone inversión, supone desarrollo con una perspectiva que utilice los recursos como se han venido utilizando ahora. Si bien la minería ha permitido en algunos casos cambios importantes, pero necesitamos pues algo que nos permita darle sostenibilidad. El problema de la minería es que si los precios bajan significativamente en los próximos años, nos vamos a quedar pues con problemas muy serios. El gas nos permitiría ayudar en estas cosas para desarrollar algunas otras alternativas. Y un tema que está vinculado a esta mirada del gas, yo creo que es levantar la vista de la macrorregión y mirarla mucho más continentalmente.
mencionaron al comienzo algo que fue Alfredo Barrenechea que mencionó este tema. Bolivia no tiene salida todavía para el gas de Tarija. Los bolivianos quieren traer el gas a La Paz y la única salida para ellos después de utilizar con un gasoducto a La Paz es sacarla o por el hilo o por el sur del Perú. Y no le estamos dando las condiciones. Pero esto permitiría entonces tener una mirada más de continente, o desde esta parte del continente, para desarrollar una área estratégica que permita al Perú y al sur fundamentalmente constituir con petroquímica, con un puerto grande, diferente a hilo mediterráneo, y la utilización de la interoceánica, es decir, pues una salida a mercados como del Asia o mercados de toda la cuenca del Pacífico, con las producciones que nosotros tenemos. Entonces, esto nos ayuda a tener una especie de vena más dentro de esta estructura, que es pues la macrorregión sur, pero una perspectiva internacional de desarrollo. Y eso supone entonces inversiones mayores en términos de sistemas de comunicación, de articulaciones que ya se están dando y procesos productivos, ¿no? Quizás una condición importante que hay que tomarla en cuenta y que habría que comenzar a desarrollarla es cómo generamos una cultura de uso de gas, porque también es un tema doméstico. Las ciudades se vienen construyendo y se vienen desarrollando de una manera en la cual todavía no tienen una idea de qué cosa va a pasar con el gas cuando llegue por allá. Y si nosotros decimos que no muy significativo, pero sí una necesidad que se pueda tener es que el gas sea de uso doméstico, las ciudades tienen que comenzar a ser diseñadas con lo moderno en condiciones de que pueda haber estas condiciones para el uso del gas, y por lo tanto también una cultura para usar el gas. Muchos todavía siguen pensando que sería un riesgo meter en la casa no un balón de gas, sino más bien un sistema de conexiones domiciliares de gas. Y creo que parte de la población siente que el gas no le va a dar un beneficio directo, y por lo tanto quizás lo que hemos estado discutiendo tiene sentido en que no hay mucha defensa por el gas, porque en principio el gas es la petroquímica y eso va a beneficiar a las empresas internacionales y a nosotros ¿qué? ¿No es cierto? Creo que hay que comenzar a explicar que no solamente se trata de eso, sino que beneficios directos e indirectos. Yo creo que los beneficios indirectos van a ser mucho más en términos de calidad de vida, en términos de generación de otros empleos, en términos de generación de mejores ingresos, y por lo tanto eso llevará al bienestar también de la población. Una mirada de ese tipo permitirá finalmente construir una alternativa en la cual todos se sientan incluidos en términos de lo que va a ser el uso del gas y el desarrollo de la macrorregión o de la región y el sur y el país en su conjunto. Pero un tema que me parece que también es fundamental tenerlo en consideración frente a esto es que si logramos articular en términos de el uso del gas, el desarrollo económico, la articulación de las estructuras productivas, las mejoras en las condiciones de vida, esta macrorregión se podrá tener también dentro de la situación contenciosa internacional en la cual vivimos, en una frontera geopolítica estratégica, pero bien consolidada, no con la debilidad que tiene hoy día para poder enfrentar lo que venga en el futuro después de lo que pase con el diferendo marítimo o lo que pueda hacer, pero tendríamos entonces una articulación fuerte, una condición importante para negociar y para poder evitar, ¿no?, lo que pudiese suceder si es que no se aceptan los resultados del diferendo marítimo. Estamos muy cerca, pero evidentemente debemos generar una conciencia que a partir del gas podemos construir una forma de desarrollo que no solamente sea para quemar gas o para tener unas empresas que vayan a exportar lo que tenemos, sino para construir un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel de la macrorregión sur. Muchas gracias.